Señora Presidenta. El 16 de septiembre tiene connotaciones muy oscuras para la historia nacional, no es simplemente una fecha más. Y además, para quienes entendemos que la historia no es una mera acumulación de hechos que se van sucediendo y que después pueden llegar a ser relatados de un modo u otro de acuerdo a la interpretación que cada uno le dé, sino más bien una forma espiralada en donde la historia tampoco es que se vaya repitiendo infinitamente, sino que vuelven de alguna manera ciertos climas, ciertos aires y ciertas reminiscencias históricas a momentos presentes, no solo por mero capricho, sino porque de alguna manera es parte del aprendizaje como sociedad que vamos teniendo. El 16 de septiembre del 55, no hace falta que lo recuerde aquí en este recinto, pero hubo un golpe de Estado, se derrocó al gobierno democrático de Juan Perón y comenzó no solo un nuevo gobierno militar, cívico-militar, ya habíamos tenido anteriormente otros gobiernos de facto, otros golpes de Estado desde el año 30, sino uno con unas particularidades. Cada golpe de Estado tuvo su particularidad, ¿no? Si bien todos se pueden pensar desde la lógica de la estructuración, digamos, cívico-militar y desde cierto apoyo del poder económico en su momento, no fueron solo golpes o erupciones militares. El del 55, autodenominado Revolución Libertadora, nosotros lo entendemos como la fusiladora del 55, fue particularmente violento y represivo contra las oposiciones políticas en función del gobierno que acababan de derrocar. Hubo una persecución, un ensañamiento con el peronismo y con la figura de Juan Perón, que llegó desde los fusilamientos, como decíamos, a sus militantes, hasta la proscripción del peronismo y del propio Perón durante 18 años. Ese golpe del 55 marcó los años que siguieron, las décadas que siguieron para siempre, por las particularidades de ese golpe, por las características que tuvo ese golpe y por el ensañamiento y la venganza clasista que expresó particularmente aquella jornada, que cínicamente los golpes suelen autodenominarse de un modo democrático, ¿no? O de un modo pomposo, Revolución Libertadora. De libertadora tuvo muy poco. Esto la historia lo ha dejado muy claro, y la verdad es que generó una situación que hacia adelante iba a traer mucho sufrimiento al pueblo argentino. Tantos aquellos que acompañaron la gestión del peronismo en la década del 40 hasta el 55, como aquellos que no la acompañaron, pero también sufrieron los efectos de aquel golpe. Y voy a otro 16 de septiembre, el del 76. No caprichosamente están atados estos dos momentos, estas dos situaciones, con la noche de los lápices. No solo por la fecha, sino porque no se puede explicar el golpe del 76, que generó, además de los 30.000 desaparecidos y el plan genocida sistemático, que irrumpió en la Argentina y en toda América Latina a través del Plan Cóndor. Sin aquel golpe del 55, sin aquel golpe del 55 es inexplicable las razones y fundamentos que dan origen al golpe del 76, entre cuyos hitos se encuentra la noche de los lápices, porque particularmente el ensañamiento en este caso fue contra los jóvenes que militaron y que militaban, no solo por pedir un boleto estudiantil, a veces se suele reducir a ese momento, a ese reclamo en particular. Sí, también peleaban por el boleto estudiantil, pero centralmente estaban organizados en centros de estudiantes. Y ese gobierno, ese plan genocida no permitía, no aceptaba de ninguna manera organización política alguna. Fueron 7 los estudiantes desaparecidos en ese momento. Ha sido largamente contada esta historia, novelada, llevada a la televisión, al cine, para la literatura.
Sin embargo, hoy ha quedado muy presente, sobre todo cuando uno piensa en la juventud y en la militancia, y cómo de alguna manera nuestros jóvenes pierden el miedo a poder involucrarse en la vida política y pueden avanzar hacia un compromiso con la sociedad, un compromiso colectivo, sin tener aquella situación que funcionó como disciplinamiento durante mucho tiempo. Nuestros jóvenes no se animaban a militar, porque la experiencia de la Noche de los Lápices marcaba que si militabas o te involucrabas en política, te pasaba lo que le pasaba a esos 7 chicos en La Plata, que luego de un grupo de tareas comandado por Echecolás terminaron desaparecidos. Hubo sobrevivientes de aquel hecho que pudieron contar esta historia. Siempre hay quien pueda contar la historia, así como los fusilamientos de José León Suárez pudieron ser contados maravillosamente por Rodolfo Walsh y reconstruidos por Rodolfo Walsh a través de su histórico Operación Masacre, de su libro más emblemático. La Noche de los Lápices también puede ser reconstruido desde distintos momentos, de distintos lugares. Un 16 de septiembre entonces no puede pasar desapercibido para nuestra historia, no debe pasar desapercibido para nuestra historia, y sobre todo aprendiendo en esta historia espiralada que decía al comienzo, que siempre los aires de venganza, los aires de revancha, no terminan bien en la Argentina, no terminan bien en ningún lugar, y suelen generar situaciones que a la larga solemos lamentar todos los argentinos. Y digo esto porque entiendo que en la actualidad hay cierta reminiscencia a cierto espíritu de revancha, o cierto espíritu de rencor, o cierto espíritu de persecución, que valdría la pena, de alguna manera, poner en acto a través de lo que ha sido la historia, para saber hacia dónde nos puede llevar eso si seguimos avanzando en ese espíritu que se lleva puesta la democracia, el Estado de Derecho y las garantías constitucionales. Gracias, señora Presidenta.